Desde los primeros tiempos del derecho romano hasta la época del Diocleciano, la organización judicial romana se caracterizó por la intervención de dos clases de funcionarios en los procesos judiciales. Entre ellas estaban los magistrados y los jueces. Consiguientemente a esto, el proceso civil se dividía en dos etapas distintas. La primera se desarrollaba ante el magistrado y se denominaba instancia in iure. La segunda tenía lugar ante el juez y se denominaba instancia in judicio. Al magistrado correspondía la ordinatio judici. Esto significaba la ordenación del proceso. Al juez correspondía desarrollar el juicio y pronunciar la sentencia correspondiente. Las magistraturas romanas eran cargos políticos que formaban una rígida carrera política y militar. Esta estaba muy jerarquizada, ya que se iban escalando puestos a medida que se había pasado por cargos inferiores y se acumulaban la dichosa experiencia militar. La institución de los magistrados romanos varió según las distintas épocas. Generalmente, había una separación de funciones administrativas y judiciales. En los primeros tiempos, los magistrados eran los reyes mismos, después los cónsules y los pretores. Asimismo, había el pretor urbano. Este conocía de las controversias entre ciudadanos romanos, y el pretor peregrino, que conocía de los juicios entre ciudadanos romanos y peregrinos. En tiempos de la antigua Roma, cuando un joven patricio alcanzaba los 16 años, ya podía comenzar su carrera política o también podía ingresar al ejército. Desde esa edad ya podía vestir la toga virilis, la que le identificaba como un hombre, y podía casarse, siguiendo las directrices de sus padres. También estaban las asambleas centuriadas. Estas se encargaban de elegir a los cónsules, a los pretores y a los censores. Asimismo, también estaban las asambleas de tribus, que elegían a los ediles y los cuestores. En sí, casi todas las magistraturas eran ordinarias, propias del tiempo de paz y tranquilidad, y solo el cargo de dictador era lo extraordinario, propias de una época difícil. Se encargaba así, ¿no?, durante 6 meses de gobernar Roma y su ejército. Su poder estaba por encima de los cónsules. Las magistraturas ordinarias eran épocas donde regía la paz. Se accedía a ellas de acuerdo al cursus honorum. Esta era carrera política, ordenadas de mayor a menor importancia. La primera carrera política era el cónsul, donde siempre eran elegidos dos. Se ocupaban de ejecutar leyes, de tomar decisiones importantes. Eran jefes máximos del ejército. También presidían las sesiones del Senado y se turnaban diariamente en el ejercicio del poder. Un requisito indispensable para acceder a este cargo era tener la edad mínima de 42 años. La segunda carrera política es el pretor. En esta se encargaban de presidir los tribunales de justicia de Roma por el periodo de un año, aunque finalizando su mandato podían ser propretores, gobernando por un año más sobre algunos territorios de menor importancia que las provincias. Eran 8 en sí y podían considerarse los ayudantes de los cónsules. Se encargaban de realizar los juicios y aplicar los castigos a los culpables. Como tercer cargo político estaba el ser censor. Eran dos y su cargo duraba 5 años, aunque solo ejercían los 18 primeros meses. Algunos de ellos podían haber sido cónsules. Su trabajo era elaborar la lista de ciudadanos y dictaminar quién podía pertenecer o no a una clase social. Como cuarto cargo político estaba el edil. Eran elegidos de 4 en 4. Bien, acá se elegían a dos patricios y dos plebeyos y se encargaban del gobierno de las ciudades. Existían dos cargos llamados: primero estaba el edil curul, que era cargo al que podían acceder los patricios y plebeyos. Eran elegidos por todos los ciudadanos. Se encargaban de la organización de los juegos, de las vigilancias de pesos y medidas en los mercados, de resolver los pleitos menores relacionados con el comercio, y también, ¿no?, siempre han estado bajo la supervisión del pretor urbano. También estaba el edil plebeyo, que era un cargo reservado para las personas de origen plebeyo. Su misión principal consistía en atender el mantenimiento de los templos plebeyos a las órdenes de los tribunos de la plebe. Pasando al quinto cargo, el cuestor,
La edad mínima para acceder a este cargo era de 29 años. Los primeros cuestores fueron jueces que se encargaban de los casos de asesinato o de alta traición de las arcas y gastos del Estado. Eran nombrados para cada caso y no constituían una magistratura permanente. Buen día, profesor, compañeros todos. Les voy a hablar sobre lo que es el procedimiento civil romano. Vamos a ver el concepto general de la acción y del juicio civil. La acción en derecho es el medio legal de acudir al poder público del Estado en persecución de un fin jurídico. Esto vendría a ser el actio nihil aliud est quam ius persequent. La acción no es otra cosa sino el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le deba. Bien, ese fin jurídico es generalmente el reconocimiento o la efectividad de un derecho, la constitución, modificación o extinción de un estado jurídico o simplemente la intervención del poder público del Estado para dar validez o efectividad a determinados actos o hechos jurídicos. En el ejercicio de las acciones se halla sujeto a normas de derecho. El conjunto de estas normas constituye el estatuto procesal y del ejercicio de las acciones es que resulta el juicio civil. El estatuto procesal comprende la organización judicial y el procedimiento. Esta primera trata de la composición del órgano del poder público, especialmente encargado del conocimiento de las acciones. La segunda fija los trámites que deben observarse en el ejercicio de estas. Voy a hablarles sobre la organización judicial. Desde los tiempos de antaño del derecho romano hasta la época de Diocleciano, la organización judicial romana se caracterizó por la intervención de dos clases de funcionarios en los procesos judiciales, los magistrados y los jueces. Consiguientemente, este proceso civil se dividía en dos etapas diferentes. La primera se desarrollaba ante el magistrado y se le denominaba instancia in iure. La segunda tenía lugar ante el juez y se denominaba instancia in judicio. Al magistrado correspondía la ordinatio judici, o sea, la ordenación del proceso, mientras que al juez le correspondía desarrollar el juicio o el pronunciamiento de la sentencia. Ahora, vamos a centrarnos en nuestro tema, que vendría a ser los magistrados. Bien, la institución de los magistrados romanos varió según las distintas épocas. Si bien generalmente había lo que es la separación de funciones administrativas y judiciales, pues no había una verdadera separación de órganos en cuanto se refieren a los magistrados. En los primeros tiempos los magistrados eran los reyes mismos, después pasaron a ser los cónsules y los pretores, institución esta última que data del año 387 de Roma. Había también lo que es el pretor urbano y el pretor peregrino. El pretor urbano conocía las controversias entre ciudadanos romanos, mientras que el pretor peregrino de los juicios entre peregrinos o ciudadanos romanos y peregrinos. En Italia hubo la institución de magistrados municipales, también llamados duumviri o quatuorviri. En las provincias se ejercía la magistratura a los presidentes de estas. Bajo Diocleciano se dividió el imperio en cuatro prefecturas, cada una de las cuales era gobernada por un funcionario llamado prefecto del pretorio, el cual ejercía igualmente la magistratura, ¿no? Y cada una de esas prefecturas también estaba subdividida en provincias que a su vez eran regidas por un rector o praedes provinciae, investido a la vez también de las funciones de un magistrado. Sí, seguimos. En Roma la magistratura era ejercida en aquella época por el prefecto de dicha ciudad. La función del magistrado en los procesos judiciales
recibía el nombre específico de jurisdictio, de donde viene el término moderno de jurisdicción. Los jueces. En la institución de los jueces se puede observar un principio de separación no solo de funciones judiciales y administrativas, sino aquí también vamos a notar que hay un principio de separación entre los órganos, por cuanto la única función de los jueces era la de desarrollar los procesos judiciales, que ellos llegasen y dictar una sentencia, ¿no? Bien, tenemos que señalar que entre los jueces se distinguían los que eran escogidos para cada proceso, o sea, se determinaba un juez para cada proceso, y los que funcionaban permanentemente formados en corporaciones. El juez que era escogido para cada proceso se le llamaba iudex, árbiter o recuperator. El iudex o juez era el que tenía que fallar en estricto derecho sin que le fuese permitido conciliar las pretensiones de las partes. El árbitro era el que tenía ese poder de conciliación. Y bien, los recuperadores, según la opinión predominante, eran los encargados de fallar las controversias entre ciudadanos romanos y peregrinos. Cuando el juez debía escogerse para cada proceso, este era seleccionado de una lista numerosa formada por el magistrado y que se exhibía en el foro. Dicha lista se llamaba Album Judio. Había además jueces permanentes que funcionaban en corporaciones o tribunales llamados decemviros o centuviros. Los primeros se ocupaban, según se entiende, de los procesos sobre el estado de la libertad y de ciudadanía. Los segundos conocían de cuestiones relativas al estado civil de las personas y a los derechos de sucesión por causa de muerte. Bien, ahora voy a mencionarle los 3 sistemas de procedimiento. Tenemos que resaltar que a lo largo de la historia jurídica de Roma se reconocieron sucesivamente 3 sistemas de procedimientos llamados las legis actiones, o sea, acciones ley, el procedimiento formulario, así también el procedimiento extraordinario. Vamos a comenzar con la legis actiones. Este sistema fue instituido por la ley de las 12 tablas y rigió hasta la época de Augusto. Este sistema se caracterizó por su extremado formalismo y también por la ausencia de representación judicial de una persona por otra, ¿no? La marcha del proceso tenía lugar así cuando el demandante tomaba la iniciativa citando al demandado a comparecer ante el magistrado. Esta situación puede ser un acto privado del demandante, es decir, sin intervención de una autoridad, y a esta se le denominaba in jus vocatio. Una vez presentes las partes ante el magistrado, debían cumplirse ante él todas las fórmulas y ritualidades propias de cada acción, que generalmente eran orales, ¿no? Sin que pudieran cambiarse un vocablo por otro. Este era el régimen de los términos sacramentales. Una vez cumplida la plenitud de aquellas ritualidades dentro de las cuales el magistrado pues se informaba plenamente del objeto y asimismo de todos los elementos de la acción, era aquí en donde las partes ponían testigos de lo actuado y se producía lo que se llamó la litis contestatio, una expresión derivada de la litis cum testatio, que significa litis con testimonio. Después de la instancia in jure se desarrolla la instancia in judictio ante el juez. En esta segunda etapa del proceso, sobre la base de los elementos con que se había configurado el juicio ante el magistrado, el juez investigaba la verdad de los hechos mediante los medios probatorios que adujeran las partes y también aquí aplicaba el derecho de la sentencia que debía pronunciarse. En aquel sistema de procedimientos se conocieron las siguientes acciones. Tenemos la actio sacramenti, la condictio y también la iudicis postulatio, la pignoris capio y la manus iniectio. Estas 3 primeras se aplicaban para los casos de controversia, esto es, en que se discutiera la existencia de un derecho,
Las dos últimas eran procedimientos de ejecución, que son los que se dirigen a hacer cumplir coercitivamente una obligación cuya existencia no se discute. Tenemos también la actio sacramenti, que era el procedimiento común y ordinario. Se llamaba así porque cada una de las partes contendientes debía depositar al proceso una cantidad de dinero que se le denominaba sacramentum y que ganaba la que salía era triunfante en el litigio y perdía la parte vencida. Podemos verlo algo así como una especie de apuesta, ¿no? Y también tenemos la condictio, que se aplicaba a las acciones personales sobre obligaciones que tuvieran por objeto una cantidad determinada de dinero, condictio certae pecuniae, o una determinada condictio certae rei, que vendría a ser lo mismo, ¿no? La iudis postulatio se empleaba especialmente para los casos en que hubiera que escoger un árbitro como juez, lo que sucedía pues generalmente cuando se trataba de dividir una herencia, esto conocido como actio familiae erciscundae, o de dividir bienes comunes, conocido igualmente como el actio communi dividundo, o de fijar los límites entre dos heredares. Vendría a ser esto la actio finium regundorum. La Pignoris Capio se encargaba a que un acreedor tomara entre los bienes de su deudor una o varias cosas en calidad de prenda para garantizar el pago de su crédito. Esto estamos hablando en el caso de una deuda. La manus ingertio era una acción ejecutiva dirigida no solo contra los bienes, sino también contra la persona misma del deudor, a quien el acreedor podía aprisionar, encadenar, así reduciéndolo a una especie de semi-esclavitud de hecho, mientras no le fuera pagada su deuda. Seguimos en el mismo contexto de deudor. El deudor podía evitar esto dando un vindex o fiador cuando le fuera intimada la demanda. En el sistema de las leyes actiones, este sistema poco a poco fue debilitándose hasta llegar a su completa abolición por medio de las leyes llamadas Iuliae Iudiciariae, bajo el imperio de Augusto, en que se estableció el sistema formulario que sustituyó completamente al de las leyes actiones. Bien, ahora vamos a entrar en lo que es el sistema formulario. Este sistema de procedimiento, deriva su nombre de un escrito llamado fórmula que se redactaba en la instancia in iure, estando presentes ambas partes ante el magistrado, escrito en el cual se enunciaban los elementos fundamentales del proceso. Bajo este sistema tuvo lugar la institución del apoderado o procurador, por medio del cual podían actuar las partes en el proceso. Buen día a la audiencia presente. He venido aquí a terminar con la contienda de las partes por el poder que se me ha otorgado. Pueden sentarse. Veamos. ¿Se encuentra la parte demandante? Sí, señor magistrado. ¿Se encuentra el señor demandado? Sí, señor magistrado, me encuentro presente. Siendo así, se cumple el proceso ius vocation. Se presentan las partes. Parte demandante. Inicie, por favor. Buenas tardes, señor magistrado. Gracias por conferirme la palabra. Mi nombre es Albius y soy ciudadano romano con el estatus sui iuris. Señor demandado, ahora le doy la palabra. Preséntese y afirme si usted ha asistido a esta audiencia por el uso de las solemnidades. Adelante. Saludos cordiales, señor magistrado. Mi nombre es Marco, soy soldado romano y me encuentro ahora en la calidad de demandado, y es por ello que quiero hacer el uso de mi derecho a la legítima defensa, porque yo me considero una persona que no ha hecho nada malo. Por favor, que haga el uso de la palabra la parte demandante y diga sus pretensiones. Además, que mencione por qué ha acusado a este hombre. Gracias, señor magistrado.
Bien, aquel día en el que se realizaron estos hechos tan crueles, mi persona estaba jugando juegos al azar con el permiso de mi padre, ya que yo le había comunicado de que quería distraerme, quería pasar un rato a solas. Entonces, fue ahí que yo salí de casa tranquilamente, pensando pues que no iba a suceder todo esto. Y esto a mí me entristece, hablar del tema me entristece, pero lucho por el pellejo de mi padre. Bien, señor magistrado, yo quiero dar a conocer cómo es que sucedió todo esto. Reitero que yo salí de casa y bueno, en la tarde de regreso, escucho unos gritos de auxilio y de dolor provenientes de la habitación de mi padre. Entonces yo lo que hice fue correr a socorrerlo, pero llegué y ya era pues demasiado tarde. Mi padre estaba totalmente ensangrentado y pues no puedo hacer nada al respecto. Pero yo sí estoy seguro de algo, que fue mi hermano, él lo mató. Estoy seguro de ello, porque él estuvo todo ese tiempo en la tarde con mi papá. Señor demandado, ¿qué tiene que decir ante este argumento? Le cederé la palabra. Adelante. Gracias, señor magistrado. Eso es mentira. Son acusaciones falsas, señor. Créame usted, yo en mis tiempos libres vigilo el ganado de mi padre, los cuido y solo salí esa tarde por unos materiales, pero al cabo de un rato volví y lo vi ensangrentado. Esa es la única verdad. Pido la palabra a usted, señor magistrado. Le concedo la palabra. Adelante. Señor magistrado, yo tengo las razones para acusarlo. Él fue quien mató a mi papá cruelmente, a mi amado padre, y huyó del lugar, huyó apenas lo mató y ya se había ido. No lo logré encontrar. ¿Motivos? No lo sé. Razones las tengo. Si bien he sabido, pues mi papá era una persona adinerada, tiene muchas riquezas, ¿no? Y lo que yo pues presumo es que mi hermano, interesado en todo lo que posee mi padre, hizo este hecho, pues no. Sí fuiste tú, no digas que no, sí fuiste tú. Sí fuiste tú y no te puedes negar ante esto. Bien, yo sé que mi papá no ha dejado testamento alguno, ni algún papel que certifique que pues a quién va a ser heredero de todas sus riquezas, sus bienes, pero señor magistrado, viendo desde este punto, yo que soy su hijo más querido, más amado, y que siempre lo he respetado, no como mi hermano que tiene muchos antecedentes desde ya cuán pequeño, pues era todo un desastre, y hasta ahora no sé cómo es que está enrolado en el ejército, no sé cómo puede ser soldado, desconozco, señor. Bien, yo sugiero que se le aplique la tabla número 7 numeral 17 en donde está estipulado que quien mate a su padre debe ser arrojado al agua con la cabeza envuelta en un cuero. Exijo se cumpla. Ahora le cederé la palabra a la parte demandada en respuesta a lo que ha dicho la parte demandante. Parte demandada, prosiga por favor. Señor magistrado, yo lo encontré tirado a mi padre y me dirigí únicamente solo a auxiliarlo. Mi hermano está hablando falsos de mí. Ahora, señor magistrado, yo ya no sé si es mi hermano, porque acusa a su propia familia. Esa tarde, al ir por los utensilios, llegué y vi ensangrentado a mi padre. Voy a dar a conocer mis pretensiones. Primero, yo no quiero que se me imputen los cargos que mi hermano Albius me ha, como demandante, acusado y solicitado, ¿no? Yo soy inocente, señor magistrado, y es por ello que exijo que se cumplan los cargos hacia él invocando a la tabla número 7, numeral 14, que indica que si alguien diese falsos testimonios, debe ser arrojado de la roca Tarpeya, y exijo cumplimiento de eso.
Bien, señores, tanto demandante como demandado. Ahora les daré pase al pretor para que haga el análisis correspondiente del caso y se muestren las pruebas pertinentes. Señor pretor, adelante, continúe esta audiencia. Saludos a la audiencia, soy el señor pretor, mi nombre Manio y será quien va a llevar a cabo las medidas probatorias en esta audiencia. Prosigamos, por favor. Señores, voy a dar lectura de los acontecimientos. Un momento. Como hecho número uno, tengo entendido, tenemos que el ciudadano Albius encuentra a su padre muerto y el demandado lo acepta. Como siguiente hecho número dos, perdón, Albius encuentra a su hermano junto a su padre, pero dice que ya estaba muerto. Bien. Siguiente hecho. Albius asevera que su hermano es el asesino, pero el demandado no lo acepta, lo niega. Bien. Ahora daremos inicio a las pruebas pertinentes, valga la redundancia. Demandado, ¿tiene usted las pruebas, señor? Hágase presente, ya que quería usted hablar. Estoy Por presente, favor. señor pretor. Lastimosamente, yo no tengo prueba alguna a mi favor. No las tengo. Bien. Señor demandante, perdón. ¿Tiene usted pruebas? Sí, señor pretor, los tengo. Tengo a un testigo que pues ha presenciado todo y este me ha contado lo sucedido, todo lo acontecido. Que pase la testigo y por favor, se le implora que al testigo diga nada más que la verdad y que jure este hecho. ¿Jura decir la verdad? Señor Pritor, mi nombre es Fausto. Y sí, juro decir la verdad, nada más que la verdad. Yo conozco a la familia ya más de 5 largos años. Y el señor demandado nunca se ha llevado bien con su padre. La tarde de ese día escuché gritos y vi a Marcus huyendo. Y tenía un utensilio en la mano. Era indignante, señor. Al poco rato regresó sin nada y se hizo el desentendido. Ya después, en la noche, me acerqué a su otro hermano. Señor Petor, Marcus mató a su propio padre. Yo estoy completamente seguro, porque yo lo he visto corriendo, lo he visto escapando. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿El señor demandado tiene algo que alegar? Señor pretor, lamentablemente no tengo nada que alegar, pero yo soy inocente. Yo no he hecho nada. Que demuestre lo contrario, mi hermano. He mostrado. Soy inocente. Señor, cállese, estoy en mi turno. Respete, por favor. Creo que usted ya tuvo su momento de hablar. Me corresponde. Bien, señor público presente, he mostrado las evidencias del caso. Yo sé que a mí, tristemente, me quedo con ese desazón en la boca, de que pues nadie me va a devolver la vida de mi padre, nadie, ni aun Dios, perdonando la palabra, la expresión, ni un Dios me va a devolver a mi padre. Y como ciudadano romano, creyente de la justicia, creyente de la efectividad de nuestra justicia romana, yo exijo que se cumpla todo lo dictaminado por el señor juez, por su sentencia. Exijo que haya justicia, señores. Este hecho no puede quedar así. Es momento de llamar al juez para poder dictaminar una sentencia. Buenas tardes a todos los presentes. Yo soy Malius, juez. Hoy, 1 de mayo del presente año, declararé la sentencia a esta audiencia, dentro del proceso promovido por el demandante Albius contra el demandado, su hermano Marcus. Dicho esto, haré el recuento de los hechos. Hecho primero: Albius encuentra a su padre muerto. Hecho segundo: Albius, el demandante, llega a su casa y encuentra a Marcus al lado de su padre. Hecho tercero: Albius asegura que Marcus,
su hermano es el asesino. En tanto, el demandado Marcus sigue negando los hechos. Ahora dictaré la sentencia. Dicho todo esto, resuelvo yo por la potestad que se me otorga, declaro culpable a Marcus y recibirá condena basándonos en la tabla de leyes y acciones de delitos. De la séptima tabla numeral 17. El que mate a su padre será arrojado al agua con la cabeza envuelta y metida en un cuero. Y según las pretensiones del demandante, como juez, declaro que los bienes de su padre quedan en su dominio. Dicho esto, caso cerrado.